Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de fisiología, continuando la serie de fisiología de la visión. En videos pasados ya hablé sobre lo que son los principios de la óptica del ojo, así como también el sistema humoral. Ahora en esta ocasión toca hablar sobre lo que son las capas de la retina del ojo, la fotoquímica de la visión en color y la función nerviosa de la retina. Va a ser un video un poco más largo que los anteriores. Entonces vamos a empezar con lo que son las capas de la retina. La retina es aquella porción del ojo sensible a la luz que contiene a los fotorreceptores, contiene a los conos que van a ser sensibles más que nada a la luz y a los colores, y a los bastones que van a ser más sensibles a lo que es una visión blanco y negro, ¿okay? Que nos va a ser útil para la oscuridad. Entonces esta de acá, toda de amarillo, toda esta capa profunda del globo ocular corresponde a la retina y que va a contener precisamente a estos fotorreceptores. Ahora, hay algo muy importante y es que esto de acá es el espectro visual que nosotros como humanos podemos percibir. Todo esto de acá son todos los espectros de la luz, que van por ejemplo de la luz infrarroja, ultravioleta, rayos gamma, etcétera, y que estos difieren de una y en otra por lo que son las longitudes de ondas. Estas longitudes de acá, aquí podemos ver unas longitudes más altas, aquí unas normales y aquí unas más elongadas y de baja frecuencia. Ahora entonces, ¿cuál es el espectro de luz que nosotros como humanos vamos a poder ver? Pues es este de acá, que va de 400 nanómetros a 750 nanómetros aproximadamente. Es todo este espectro de la luz que nosotros podemos ver. Podemos ver longitudes de onda, por ejemplo, aproximadamente de 600 nanómetros. Bueno, vamos a ver colores amarillos. Por ejemplo, aproximadamente a 400 nanómetros. Ok, entonces, por ejemplo, colores morados. O sea, ese es un ejemplo, ¿va? Ese es el espectro de luz que nosotros vamos a poder ver. ¿Y cómo vamos a realizar esto? Pues gracias a la retina, o bueno, en parte a la retina. Y vamos a empezar hablando sobre lo que son las capas de la retina. Esta imagen, por ejemplo, la saqué del Constanzo. Las capas de la retina van a diferir de acuerdo a la bibliografía, porque hay bibliografías en donde como que juntan capas, otra donde separan las capas, pero en este video voy a hablar sobre la clasificación, o bueno, las capas que menciona el libro Constanzo, porque a mí se me hace muy didáctico. Vamos a ver cómo funciona esto. En general, quédense con que la retina tiene 3 tipos de células principales. Vamos a tener a fotorreceptores, interneuronas y células ganglionares, y a partir de ahí le vamos a ir dando nombres como lo podemos ver acá. Primero vamos a hacer un dibujito acá para que quede más claro. Por ejemplo, en los fotorreceptores, aquí tenemos a los fotorreceptores, ¿ok? Bueno, hagamos de cuenta que ese círculo engloba los fotorreceptores. ¿Qué fotorreceptores vamos a tener? Conos y bastones. Estos fotorreceptores van a hacer sinapsis con lo que son interneuronas. ¿Qué interneuronas vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar a interneuronas amácrinas, bipolares y horizontales. Estas son las interneuronas de la retina. Ahora, estas interneuronas pues van a hacer sinapsis precisamente con lo que son los fotorreceptores. Ahora, estas interneuronas también se van a comunicar más abajo. ¿Con quiénes? Con las células ganglionares. Aquí podemos ver a las células ganglionares. Y esta célula ganglionar va a comunicar con lo que es el sistema nervioso central gracias a sus prolongaciones, a sus axones, que van a conformar lo que es el nervio óptico, ¿ok? Esto de acá viene siendo el nervio óptico. Ahora entonces ya vimos cuáles son las 3 principales células. Fotorreceptores, que puede ser conos y bastones, interneuronas amácrinas, bipolares, horizontales y células ganglionares. Ahora pasamos sí a esta imagen de acá. Primero tenemos a la capa de células pigmentarias. Esta corresponde a una capa de la coroides. Veamos el esquema anterior. Aquí teníamos lo que es la retina, esta de acá es la coroides. Entonces en esta pequeñita línea de acá corresponde a esta capa de células pigmentarias de la coroides y se toma en cuenta como una de las capas de la retina. Y algo muy importante, y es que la luz va a llegar acá y va a chocar con esta capa de células pigmentadas.
¿Cuál es la función de esta capa o por qué es muy importante mencionarla en la retina? Puesto que mejora la visión. ¿Cómo va esto? Ustedes, bueno, no sé si han visto como esas esferas que luego como que les sueltan un rayo de luz y como que empieza a disparar hacia distintas direcciones. Estas como esferas pues que van como que rotando y así van generando luz hacia diferentes direcciones. Pues hagan de cuenta que esta capa de células pigmentadas evita precisamente eso, evita que la luz cuando llega a esta capa se refracta aquí la luz, se refracta acá, se refracta acá, se refracta acá, evita que pase eso y hagan de cuenta que como que absorbe la luz, produciendo así que la luz simplemente estimule esta porción de la retina, ¿ok? O esta porción de la retina, o sea que solo se quede ahí la luz y no se vaya en distintas direcciones. Esa es la función de la capa de células pigmentarias. Ahora pasamos a la segunda, la capa de los fotorreceptores. Y después tenemos a la capa nuclear externa. Entonces, todo esto de acá es la capa de los fotorreceptores, ¿ok? Todo esto son los fotorreceptores. Y la vamos a dividir en dos. Esta de acá corresponde a la capa de los fotorreceptores. Ya recordemos, pueden ser axones, pueden ser conos o bastones, ¿ok? Y esta capa de acá pues simplemente corresponde al núcleo de estos conos y bastones. Me voy a adelantar tantito a otra imagen donde pueden ver mejor esto. Hagan de cuenta que esta parte de acá es la capa nuclear externa y esta parte de acá pues corresponde a lo que es la capa de fotorreceptores. Ahora, les recuerdo, estos fotorreceptores tienen que hacer sinapsis con las interneuronas. El lugar donde hacen sinapsis estos fotorreceptores con estas interneuronas se le denomina capa plexiforme externa. Después encontramos la capa nuclear interna, donde están precisamente los núcleos o los cuerpos de estas células que corresponden a las interneuronas, amácrinas, bipolares u horizontales. Después les recuerdo que estas interneuronas también hacen sinapsis con lo que son las células ganglionares a este nivel. ¿Cómo se le denomina esta zona? Pues la capa plexiforme interna. Dense cuenta cómo estas células, estas interneuronas hacen sinapsis en esta zona de acá con lo que son las células ganglionares. Después viene la capa de células ganglionares y ya por último la capa de los nervios ópticos, en donde los axones de estas células ganglionares forman el segundo par craneal o el nervio óptico. Así quedan estas capas de la retina. Y pues aquí les dejé otras imágenes por si quieren visualizar de mejor forma todas estas capas, pero como les digo, se me hace más didáctica enseñarles con esta imagen del Constanzo. Y ahora hay algo muy importante. Y es que en los pasados videos de esta serie de fisiología de la visión ya les había hablado un poco del fondo de ojo. En el fondo de ojo localizamos esta excavación que corresponde al disco óptico o papila óptica, en donde es el sitio donde pasa el nervio óptico y vasos, ¿ok? Esta zona es la zona de menor agudeza visual, puesto que por ahí pasa el nervio, entonces pues obviamente ahí no hay conos ni bastones. Pero en una región más temporal, en esta parte de acá, en una región central temporal, vamos a encontrar lo que es la mácula. Y en el centro de la mácula encontramos a la fovea. Toda esta zona es una zona vascular y que corresponde a la zona de mayor agudeza visual. ¿Esto por qué? Porque veamos esta gráfica de acá. A nivel periférico, que corresponde todo esto de acá, o sea, en esta imagen corresponde a toda esta parte de acá, toda esta la periferia de la retina. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar mayor predominio de los bastones. Vamos a ver aquí las líneas rojas que son de mayor predominio, que corresponden a los bastones. Mientras que los conos sí hay, pero son en menor cantidad. Les recuerdo, los bastones están a cargo más que nada de la visión nocturna, mientras que los conos están a cargo de la visión a color y también de la agudeza visual. Entonces es razonable decir que a nivel de la fovea encontremos mayor predominio de estos conos y vean cómo los bastones disminuyen. Entonces aquí las capas que estábamos viendo acá van a cambiar. Todas estas capas y todas estas células sí se van a encontrar, pero a nivel periférico, mientras que en la porción de la fovea, les digo, se hace más chiquita esta parte de la retina, se hace más delgada, pero porque cambia las células involucradas en esta porción. Les digo, aquí en la fovea predominan lo que son los conos. Aquí hay más conos en esta región de la fovea y así también hay solamente células bipolares.
las amacrinas y las horizontales prácticamente no están. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de que los rayos de luz pasen más rápido y más fácil hacia lo que es el sistema nervioso central, para que no tengan tantas conexiones y no tarden en mandar las señales. Esta es la función del por qué en esta región de acá, que es la fóvea, dense cuenta como es más delgada, puesto que no tiene todas las células que vimos en la región periférica, todas las capas y células que vimos al inicio. Aquí no, aquí solo hay predominio de los conos. Y pues ahora pasando ya a hablar un poquito más sobre los conos y los bastones, vamos a tener que estos corresponden a los fotorreceptores. Vamos a ver que los bastones tienen un umbral bajo a la luz, van a ser sensibles a la luz de baja intensidad y van a estar a cargo de la visión nocturna o visión escotópica. Y si aparece una alteración en estos bastones, vamos a tener una alteración en la visión nocturna, también denominada nictalopia. Ahora, hay algo muy importante, y es que les digo, los bastones tienen un umbral bajo, porque recordemos que su función es para la visión nocturna. Entonces estos bastones dicen que tienen un umbral bajo, porque con poquita luz que aparezca ya se estimulan. Si nosotros nos vamos a un cuarto, con cualquier pequeñita luz que veamos ya podríamos visualizar varias cosas. ¿Por qué? Porque los bastones tienen un umbral bajo hacia la luz, mientras que los conos tienen un umbral alto. Se van a activar cuando hay mayor cantidad de luz, y pues esta nos va a servir para la visión diurna, o también conocida como visión fotópica. En el caso de los bastones, la agudeza visual va a ser baja y no presentes en la fobia, lo que ya estábamos hablando hace unos instantes, mientras que los conos tienen una agudeza visual alta y están presentes en la fobia. Esto de la adaptación lo voy a hablar un poquito más adelante, pero de una vez les digo que los bastones tienen una adaptación tardía a la oscuridad y los conos una adaptación más precoz. Y para los colores, los bastones no nos ayudan, mientras que los conos sí nos ayudan para visualizar los colores. Así queda esto de los conos y los bastones. Y algo muy importante es hablar sobre las características de estos. Lo más importante en cuanto a esta anatomía, por decirlo así, de los bastones y de los conos, son estas estructuras de acá. Los conos y los bastones los vamos a dividir en 3 porciones. En una terminal sináptica, en donde se van a comunicar con las células con las interneuronas, células bipolares por ejemplo, un segmento interior que posee el núcleo y las mitocondrias, que pues van a ser importantes para todos los procesos para la generación de energía. Y la más importante, que aquí se las encerré de rojo, el segmento externo. En el segmento externo, esta región es más importante, para mí es la más importante de todas, puesto que en este segmento exterior encontramos la sustancia fotosensible. O sea, vamos a encontrar aquí esta molécula, esta partícula, que cuando le llega la luz cambia las cosas y empieza toda la información hacia lo que es el sistema nervioso central. ¿Qué sustancia fotosensible encontramos? Pues bien, en los bastones, estas estructuras que nos sirven para la visión nocturna, encontramos la rodopsina, mientras que en los conos es similar a la rodopsina, tiene la función prácticamente idéntica a la rodopsina, pero tiene algunos cambios. Aquí se les denominan pigmentos de color, o también denominados fotopsinas, aunque depende de la bibliografía, porque también se les puede conocer como cromatopsinas. Entonces, en los bastones tenemos a la rodopsina y en los conos los pigmentos de color, fotopsinas. ¿Y cómo van a funcionar estos? Pues bien, ahora sí ya pasamos a lo que es la fotoquímica de la visión. ¿Qué vamos a ver primero? El ciclo visual rodopsina retinal. La excitación de los bastones después, la excitación de los conos después y después la adaptación a la luz y a la oscuridad. Entonces, primero empezamos a ver esto de la rodopsina y el retinal. La rodopsina, les recuerdo, está en el segmento exterior de principalmente lo que son los bastones. Les recuerdo, la rodopsina se parece mucho a los pigmentos de color, simplemente que aquí cambian un poquito. Pero nos enfoquemos ahorita en la rodopsina. ¿Qué pasa con la rodopsina? La rodopsina se le denomina púrpura visual y va a ser aquella molécula, aquel pigmento que nos va a ser útil para que cuando estemos en situaciones de luz, esta rodopsina cambie de conformación y mande señales, ¿ok? Empiece a cambiar estructuralmente a lo que es los fotorreceptores. Vamos a ver cómo va esto. Para empezar, la rodopsina, como se ve acá, se va a dividir en 2 cosas, se compone de 2 cosas. La rodopsina se compone de escotopsina, que es una proteína,
y de retinal. El retinal es un pigmento carotenoide y se va a componer de lo que es vitamina A y la opsina. Por eso es de que en casos de deficiencia de vitamina A existe una alteración en la visión nocturna, puesto que la vitamina A es parte de lo que es el retinal y el retinal es parte de la rodopsina. Entonces así queda. Ahora, la opsina tiene una conformación que es 11-cis retinal. ¿Ok? Tiene una conformación 11-cis retinal. Cuando le llega la luz a esta conformación 11-cis retinal, va a cambiar electrónicamente, ¿ok? Esto ya es más a nivel atómico, pero pues cambian la conformación electrónica, cambiando este 11-cis retinal a al-trans, o también conocido como todo trans. Al-trans, todo trans, es lo mismo. Entonces, para recapitular, rodopsina se divide en escotopsina y en retinal. El retinal se compone de vitamina A y de lo que es la opsina. La opsina tiene la conformación de 11-cis retinal. Cuando le llega la luz, se transforma en al-trans. Y hagan de cuenta que estamos en una historia de amor. Supongamos que la escotopsina y el retinal están casados y forman en conjunto lo que es la rodopsina, ¿ok? Como ya estamos viendo. Pero de repente llega la luz. Esto en la oscuridad, ¿ok? Están juntos, están casados en la oscuridad. Pero cuando llega la luz, fíjense que la porción opsina del retinal cambia de conformación y se vuelve al-trans. Cuando esta escotopsina ve que ahora la opsina se transformó en al-trans, ya no le gusta y le pide el divorcio. Pero este divorcio tarda un poquito. Veamos qué es lo que pasa. Entonces la rodopsina, cuando le llega la energía lumínica, en picosegundos se transforma en vatorrodopsina. Después en nanosegundos se siguen divorciando y se transforma en limorrodopsina. Después en microsegundos se transforma en metarrodopsina y por último en milisegundos se transforma en metarrodopsina 2. Esta metarrodopsina 2 es muy importante y se le denomina como la rodopsina activada. Esta metarrodopsina 2 es la que va a llevar cambios eléctricos que en la siguiente diapositiva vamos a ver. Pero bueno, ya finaliza el divorcio y ya se divide la escotopsina y el todo transretinal o al-transretinal, que es lo mismo. Dense cuenta cómo fue esta historia de amor, ¿ok? Entonces, la rodopsina, cuando le llega la luz, la porción retinal, la porción retinal cambia su conformación de 11-cis a al-trans y no les gusta. Se separan en escotopsina, en todo transretinal, esto en la luz. Pero, ¿qué pasaría si otra vez pasamos a un medio de oscuridad? O ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Hagan de cuenta que este todo transretinal lo tenemos que volver a pasar a 11-cis retinal. Y para esto está involucrado en una vía solamente la isomerasa y en otra vía también la isomerasa, que pues es una enzima, y la vitamina A. Cual sea de las dos vías, lo que va a pasar es de que en la oscuridad se vuelva otra vez a cambiar el 11-cis retinal. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta escotopsina que había pedido el divorcio primero, ahorita como vio que ya regresó otra vez 11-cis retinal, otra vez se quiere unir, otra vez se quiere casar y lo logra y se vuelve otra vez rodopsina. Entonces, de luz la rodopsina pasa a metarrodopsina 2 y se divide en escotopsina y todo transretinal. Cuando volvemos a la oscuridad, pues obviamente ese todo transretinal vuelve a 11-cis retinal y se une a la escotopsina formando otra vez la rodopsina. Este es el ciclo visual rodopsina retinal en luz y en oscuridad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con lo que es la excitación de los bastones? Hasta ahorita simplemente hemos visto cómo hay cambios en la conformación de la rodopsina, pero ¿qué es lo que pasa a nivel de los bastones? Ahorita simplemente estamos hablando de los bastones. ¿Qué va a pasar? Tenemos que en situaciones de oscuridad, ojo, primero, en situaciones de oscuridad, los bastones van a estar tranquilitos, van a tener una electronegatividad baja, menos de 40 milivolts. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos aquí estos bastones. Quédense con que si salen cargas positivas, entran cargas positivas. Si entran cargas positivas, salen cargas positivas. Esto para mantener una baja electronegatividad en la oscuridad. Dense cuenta cómo está acá.
Por ejemplo, salen cargas positivas como el sodio y entran cargas positivas como el potasio, gracias a una bomba, la sodio-potasio ATP. Y también aquí tenemos otros canales selectivos de potasio, donde sacan potasio, o sea, cargas positivas, pero aquí arribita, en el segmento externo, encontramos también canales activados por GMP cíclico, en donde meten otra vez cargas positivas, el sodio. Entonces, esto mantiene que en la oscuridad estas células, estos bastones, tengan una baja electronegatividad. Y hay algo muy importante, y es que a diferencia de muchísimas otras células en nuestro cuerpo, que por ejemplo se llegaban a activar gracias a un potencial de acción en donde se despolarizaba la célula, aquí es diferente. Aquí no se activa con una despolarización, sino que aquí los bastones y los conos también se van a activar, pero con una hiperpolarización. Recordemos que la hiperpolarización era cuando se hacía más negativo, ¿ok? Se hacía más negativo lo que es el potencial de membrana. Entonces, en los conos y en los bastones, la hiperpolarización es la que activa esto. Pero entonces, ¿cómo llegamos a la hiperpolarización? Pues bien, recordemos esto de acá. Ya les decía que cuando llega la luz, el 11-cis se transforma en al-trans y al final teníamos metarrodopsina 2. Pasamos a esta de acá. ¿Qué pasaba? Aquí se ve, llega la luz, la rodopsina cambia de conformación de 11-cis a al-trans y lo que pasa es que la metarrodopsina 2 activa esta proteína G transducina. Esta proteína G lo que provoca es la activación de esta enzima de acá, la GMP cíclico fosfodiesterasa. ¿Qué es lo que va a producir? De que el GMP cíclico disminuya y lo transforme en 5'-GMP. Les recuerdo que aquí teníamos estos canalitos activados por GMP cíclico. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegaba la luz? Se activaba al final esta enzima de acá que disminuía estos niveles de GMP cíclico por los que tenía abiertos acá estos canales. Entonces, si disminuyen estos canales de GMP cíclico, ¿qué es lo que pasa? Se cierran estos canales. Y al cerrarse estos canales, ¿qué va a pasar? Ya no pueden entrar cargas positivas como el sodio. ¿Qué es lo que va a pasar? La célula se va a hiperpolarizar porque sí están saliendo cargas positivas, pero ya no están entrando las mismas que hace un rato. Por lo tanto, se hace más negativa la célula, por lo tanto es una hiperpolarización, aproximadamente menos 70, menos 80 milivolts. Entonces aquí la célula se hiperpolariza. Y todo este proceso que estábamos viendo se le denomina fototransducción. Vimos cómo de energía lumínica cambia a energía eléctrica. Ahora, como un resumen, aquí podemos ver este esquema del Constanzo, en donde vemos todos los fatos de la fotorrecepción. Vamos a ver que la luz transforma la conformación de 11-cis retinal a al-trans retinal. Genera la metarrodopsina 2, esta metarrodopsina 2 activa la transducción de la proteína G, activando la fosfodiesterasa, disminuyendo los niveles de GMP cíclico y generando lo que es el cierre de los canales de sodio, generando la hiperpolarización de la membrana del fotorreceptor. Y cuando se hiperpolarizan estos fotorreceptores, ¿qué va a pasar con las demás células? Pues se van a activar, o bueno, este fotorreceptor, como ya se activó, como ya se hiperpolarizó, ya puede mandar señales hacia los niveles más inferiores, hacia las interneuronas y posteriormente a lo que son las células ganglionares. Así es como queda un poquito esto de la transducción de las señales. Pero bien, ahora pasando a lo que son los conos. Ya vimos entonces que los bastones se componían ¿de qué? De rodopsina. ¿De qué estaba compuesta la rodopsina? Del retinal y la escotopsina. Mientras que en los conos les dije que aquí lo que encontrábamos eran estos pigmentos de color. Aquí encontramos también retinal, que pues va a captar la luz, pero también encontramos las fotopsinas. En los bastones encontrábamos el retinal, que era lo que nos servía para el cambio de la conformación del 11-cis, ¿ok? Y captar la luz prácticamente, mientras que la escotopsina simplemente era una proteína. Mientras que en los conos encontramos de igual forma el retinal, que va a hacer todo este proceso de igual acá para captar la luz, pero también fotopsinas, esos pigmentos para captar los colores. ¿Qué colores vamos a captar? El azul, verde y rojo. Lo que vamos a captar prácticamente son las longitudes de onda de estos colores, de este espectro que podríamos ver, en la primera diapositiva. Estas longitudes de onda son las que vamos a captar. Para
El color azul tiene longitudes de onda de 445 nanómetros, el color verde 535 y el color rojo 570. Y entonces en la retina, en estos conos, vamos a tener que encontramos conos para el color azul, conos para el color verde y conos para el color rojo. Entonces el cono azul posee un retinal más una fotopsina, pero para el color azul. El cono rojo entendemos de que se va a componer de un retinal más una fotopsina, pero para el color rojo, mientras que otro cono para el color verde tiene retinal más fotopsinas, pero para el color verde. Así es como funciona, ¿ok? En los conos, dense cuenta, tenemos la porción para captar la luz, para identificar la luz, pero también para identificar los colores. Y como dice acá y como se los estoy explicando, solo un tipo de pigmento estará en cada cono. Un cono sensible para el color azul, un cono sensible para el color rojo y un cono sensible para el color verde. Y antes de pasar a esto de la adaptación, quiero pasar a esto primero, a la visión en color. Los conos van a detectar el color, ¿ok? Pero ¿cómo distingue la retina todos los colores? Porque hasta ahorita simplemente les estoy diciendo que existen colores para el color azul, conos para el color verde y conos para el color rojo. Pero entonces, ¿y los demás colores qué? Pues bien, lo que pasa es de que para todos los demás colores usamos los mismos receptores, rojo, verde, azul, pero no al 100%. Miren, cuando vemos por ejemplo una pelota azul o simplemente vean estas letras en azul, vamos a ver que los conos de color azul se van a activar en un 97% y los de color verde y rojo en un 0%. Pero ¿qué es lo que pasa si vemos estas letras en naranja? Cuando nosotros vemos un objeto en naranja, se activan o se combinan estos conos. Por ejemplo, el cono azul se activa en un 0%, pero el cono verde se activa en un 42% y el cono rojo en un 99%. Es como si hiciéramos una mezcla de colores simplemente, ¿ok? Utilizando esta activación de los conos en distintos porcentajes. Por ejemplo, el color blanco, lo que pasa es una combinación de los tres conos. Se activan los conos azules, verdes y rojos cuando vemos un objeto blanco, ¿ok? Así es como funciona esto. O sea, no piensen de que hay conos para el color naranja, hay conos para el color morado. No, solamente tenemos tres tipos de conos para el color rojo, verde y azul, pero para los demás colores es una combinación de estos tipos de conos, pero en ciertos porcentajes. Así es como funciona la visión en color. ¿Y qué es lo que pasa con la adaptación a la oscuridad? Vamos a tener esta gráfica de acá, en donde en el eje de las X nos enseñan los minutos transcurridos en la oscuridad y en el eje de las Y la sensibilidad de la retina. Para empezar, ¿qué es lo que vamos a tener? Y es que nos pongamos en el contexto de que estábamos afuera, ¿ok? Estábamos en el medio externo, estábamos en el sol, teníamos mucha luz. Y de repente nos pasamos a un cuarto oscuro, que pues supongo que ya muchos de ustedes lo han experimentado. ¿Qué es lo que pasa? Al inicio entramos al cuarto oscuro y no vemos nada. Empieza la adaptación de los conos. Los conos, les recuerdo que tienen una función más que nada en la visión de colores y en la visión con la luz. Entonces, ¿por qué son los primeros que empiezan en la adaptación? También les recuerdo que al inicio les dije que los conos tienen un mayor umbral para su activación. Entonces, cuando nosotros pasamos de un medio donde había muchísima luz a un medio donde hay poquita luz, aquí la estimulación para los conos pues se ve muy reducida, entonces se empieza a adaptar y ya pasando unos 10 minutos ya empieza la adaptación de los bastones, que estos eran los encargados para la visión nocturna, para la visión en la oscuridad. Es por eso de que cuando entramos a una habitación a oscuras, pues como que no podemos ver nada al inicio, pero transcurridos los minutos como que ya podemos ver de mejor forma. Esto por la adaptación de los bastones. ¿Y a qué me refiero con adaptación tanto de los conos con los bastones? Pues simplemente a esto, que cuando estábamos en la luz pues se había dividido la rodopsina en la escotopsina y en todo transretinal, y cuando volvemos a la oscuridad pues obviamente estos se vuelven a unir generando la rodopsina. La adaptación prácticamente es el tiempo en que los conos y los bastones regresan a esto de acá, ¿ok? A la rodopsina. Y así es como funciona la adaptación. Ahora pasamos a lo que es la función nerviosa de la retina. Ya vimos qué capas conforman a la retina, qué células conforman a la retina. Ya vimos principalmente a los fotorreceptores. Ya vimos cómo es de que se activan estos fotorreceptores por medio de una hiperpolarización. Pero ahora,
cómo se transmite el impulso, cómo se transmite esta energía desde los fotorreceptores hasta lo que son las células ganglionares. ¿Cómo realizan esto? Pues ya voy para ello. Primero, pues lo que ya les mencionaba hace unos momentos, de que en la fobia localizamos solamente lo que son los conos, y pues esta vía de acá de la fobia pues prácticamente nos sirve porque tiene menos conexiones y los impulsos o las señales que se mandan por esta vía son más veloces y nos van a servir pues obviamente para la mejor agudeza visual, mientras que en la periferia, con todas las capas y todas las células, pues aquí encontramos más conexiones y unos impulsos menos veloces a comparación de los de la fobia. Ahora hay algo muy importante que hay que entender, y es que en sí muchísimas de estas células, como por ejemplo los fotorreceptores y algunas de las demás células de las capas de la retina, tienen una conducción electrotónica. Recordemos que en los fotorreceptores no existe un potencial de acción, no existe una despolarización. Entonces, ¿cómo es de que mandan las señales hacia adelante, hacia las demás células? Pues por medio de esta conducción, la conducción electrotónica. Este tipo de conducción pues es una conducción intensa y rápida y que sirve más que nada en distancias cortas. Vamos a ver que ya a partir más que nada de las células bipolares y las células ganglionares, ya esta conducción ahora sí es más con despolarización, ¿ok? ¿Por qué? Porque de las células ganglionares se va hasta lo que es el quiasma óptico, que ya lo vamos a ver en otro video, y pues obviamente son distancias más largas. Aquí, como pues simplemente es una capita de la retina, pues se utiliza esta conducción electrotónica. Pero ahora entonces, continuando con los neurotransmisores, vamos a tener que los conos y los bastones, o sea los fotorreceptores, van a estar sintetizando y secretando glutamato. En situaciones de oscuridad vamos a encontrar glutamato. Ojo, cuando estamos en la oscuridad hay glutamato. Cuando hay luz y cuando llega la hiperpolarización de estas células, disminuye el glutamato, ¿ok? Entonces en oscuridad más glutamato y en luz menos glutamato. Lo vamos a entender más adelante, vamos a ver la importancia de esto más adelante. Y pues las demás células pues igual secretan neurotransmisores, pero más que nada son inhibidores. El más importante pues viene siendo el glutamato. Ahora pasamos a esto de acá. Tenemos a las células horizontales, células bipolares y a las células amácrinas. Las amácrinas pues no es tan importante a la hora de hablar de la función nerviosa de la retina, sino que las más importantes vendrían siendo las células horizontales y aún más las células bipolares. Entonces ya tenemos que esto de acá, los fotorreceptores en luz ya se hiperpolarizaron. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Pues bien, veamos la función de cada una de las células. La célula horizontal se va a caracterizar por tener una función inhibidora lateral. Ahorita vamos a entender bien esto. Y esto nos va a servir para mejorar el contraste y diferenciar luces y sombras. Y estas células horizontales se caracterizan por tener dos tipos de receptores. Ahorita voy a hablar de qué receptores. Mientras que las células bipolares, estas permiten, al igual que las células horizontales, dar mayor contraste a la imagen, y de igual forma se ven dos tipos de receptores. Ahora hay que entender qué tipos de receptores tienen tanto las células horizontales como las células bipolares. Les digo, hay dos tipos de receptores. Encontramos células horizontales y células bipolares que van a tener receptores metabotrópicos, y también encontramos células horizontales y células bipolares que tienen receptores ionotrópicos. Los receptores metabotrópicos tienen una acción indirecta, ¿ok? Tienen una vía de señalización interna en las células y pues es un poquito, da una respuesta más tardada, mientras que los receptores ionotrópicos tienen una activación más directa porque simplemente se abren canales iónicos y pues rápido se genera una despolarización de las células. ¿De qué células? Pues de las células horizontales y de las bipolares. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Les recuerdo, en la luz, en la oscuridad, ¿qué es lo que pasaba? En la oscuridad, pues los fotorreceptores estaban normalitos y se secretaba, se sintetizaba glutamato. En la luz, ¿qué era lo que pasaba? Los fotorreceptores se hiperpolarizaban y disminuía el glutamato. El glutamato en los receptores metabotrópicos va a funcionar como un inhibidor, mientras que el glutamato en los receptores ionotrópicos va a funcionar como un activador, ¿ok? Un excitador. Ahora veamos qué pasa. Por ejemplo, tenemos aquí la luz. ¿Qué es lo que va a pasar? Con la luz, pues los fotorreceptores se van a
hiperpolarizar generando una disminución del glutamato. ¿Qué va a pasar con las células ganglionares que tengan este receptor metabotrópico? Lo que va a pasar cuando llegue la luz es de que como hay menos glutamato, como hay menos de lo que lo inhibía, esta célula se va a activar, se va a despolarizar la célula bipolar, ¿ok? Les recuerdo, el glutamato en estos receptores lo que hacía era inhibir. Como les digo, en la luz disminuye el glutamato. ¿Qué va a decir el receptor metabotrópico? Ok, a ver, en la oscuridad había mucho glutamato y por eso me inhibía, me dormía. Pero aquí en la luz, como se hiperpolariza el fotorreceptor y hay menos glutamato, entonces no me puede inhibir porque son bien poquitos el glutamato. Entonces se activa, se despolariza la célula bipolar. Esto a nivel del centro. Ahorita vamos a ver lo que es el contorno. Ahora, ¿qué era lo que pasaba con los receptores metabotrópicos que tenían las células bipolares en la oscuridad? En la oscuridad, como les digo, los fotorreceptores están normalitos. Aquí el glutamato lo que llega a generar es la inhibición de la célula bipolar. Entonces, cuando estamos en luz, lo que pasa, se activa esta célula bipolar con los receptores metabotrópicos. Cuando estamos en oscuridad, se inactiva esta célula bipolar. Ahora pasamos a ver lo que son los receptores ionotrópicos. Lo que pasa con estos receptores ionotrópicos es de que tienen, como ya les dije, una función directa que pues abre canales iónicos y todo eso. Pero lo que pasa con el glutamato es de que cuando el glutamato se une al receptor iónico, ionotrópico, lo que tiende es a activarlo. Entonces, cuando hay luz, ¿qué les dije que pasaba con el glutamato cuando había luz? Disminuía el glutamato. Entonces, como hay menos de lo que activaba este receptor ionotrópico, entonces la célula bipolar se va a inactivar generando centros off. Mientras que en la oscuridad, ¿qué es lo que pasaba con el glutamato? El glutamato se aumenta, ¿ok? Aumentan los niveles de glutamato. Entonces, si hay más de lo que activa este receptor, entonces se va a activar esta célula bipolar, generando pues el centro on. Así es como funcionan este tipo de receptores y su relación con el centro, ¿ok? Con el centro de las células bipolares. Entonces teníamos que el receptor metabotrópico en oscuridad, que era lo que generaba, un centro off. Mientras que en la luz el receptor metabotrópico, ¿qué es lo que generaba? Pues un centro on. Ahora el receptor ionotrópico en la luz, ¿qué era lo que generaba? Pues un centro off. Y un receptor en la oscuridad ionotrópico, ¿qué es lo que generaba? Un centro on. Y es muy importante ahora ver lo que es el contorno, y aquí entra la importancia de las células horizontales principalmente. También un poquito lo que son las amacrinas, pero más que nada las horizontales. Y es que aquí vamos a ver la función de inhibidor lateral. Las células horizontales también poseen receptores metabotrópicos y receptores ionotrópicos, pero el que más predomina es el ionotrópico. El metabotrópico tiene funciones similares, en este caso con las células horizontales, muy parecidas a lo que es el ionotrópico. Hagan de cuenta que es un como receptor secundario que como que le ayuda al receptor ionotrópico. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con estas células horizontales? Estas tienen receptores ionotrópicos. Lo que pasa es de que cuando se estimule la célula horizontal, siempre la célula horizontal va a responder inhibiendo, ¿ok? Siempre va a inhibir la célula horizontal. No importa que lo estimule, siempre va a inhibir esta célula horizontal. Entonces, nos pongamos un ejemplo. Supongamos que aquí aparece un foco, un rayo de luz. Este rayo de luz activa lo que son los fotorreceptores, generando su hiperpolarización, disminuye el glutamato. ¿Y qué va a pasar? Pues en este caso el centro aquí va a poseer receptores metabotrópicos, que era lo que pasaba en estos receptores con la luz. Pues lo que pasaba era de que se activaba este centro, pero les repito, el foco está acá, el centro hacia donde manda la luz es acá, pero también llega a mandar ciertos estímulos acá a este otro fotorreceptor. Pero este fotorreceptor tiene conexiones también, aparte de con otras células bipolares, tiene más que nada
conexiones con lo que son las células horizontales. Entonces, cuando disminuye el glutamato acá, este glutamato estimula los receptores ionotrópicos de la célula horizontal, y cuando se estimula la célula horizontal, no importa que lo estimule, siempre va a invertir la respuesta del centro, siempre va a ser inhibidor. Si en el centro había activación, ahora en lo que es el contorno va a haber inhibición. Si en el centro había inhibición, ahora en la periferia, en el contorno, va a ser positivo, ¿ok? Va a ser excitador. ¿Y esto cuál es la función? Pues la función que tienen estas células horizontales es mejorar el contraste y diferenciar luces y sombras. Por eso les puse esta imagen de acá. No es lo mismo esta imagen de acá, donde como que no visualizamos bien los contornos, a esta imagen de acá. Hagan de cuenta qué pasaría si, por ejemplo, ponemos aquí un foco. Queremos de que ver bien sus contornos, ¿ok? Bien sus contornos. Pero ¿qué pasaría si también se estimula otra célula fotorreceptora? Si se estimula también otra célula ganglionar y todo eso, ¿qué es lo que pasaría? Pues la imagen se vería como distorsionada. Por eso es de que estas células horizontales lo que buscan es inhibir como la periferia de la célula bipolar, para que esta célula bipolar no active otras células y podamos ver de mejor forma esta imagen de acá. Dense cuenta, aquí podemos ver este haz luminoso, y esta sería la zona de excitación, la zona ON. Lo que busca la célula horizontal es inhibir a la célula bipolar, pero para que no active otras a su alrededor, para que la imagen solamente quede enfocada en esa célula ganglionar y ver correctamente las imágenes. Espero que sí haya quedado claro, porque sí es medio complicado esto de los receptores y los campos receptores visuales, pero pues así quedaría esa parte. Pero ahora entonces, ya pasando la información a las células ganglionares, ¿qué va a pasar de acá? ¿Cuál es el potencial cómo va a ser su potencial de acción, o cómo va a pasar la información? Pues aquí el potencial de acción ya es un potencial de acción propiamente dicho, y van a ser continuos y espontáneos, en contraste a lo que había mencionado acá, que era una conducción electrotónica, ¿ok? Aquí arriba, más que nada, una conducción electrotónica, y aquí en las células ganglionares, por las distancias que tienen que recorrer, aquí sí ya se vuelve un potencial de acción. Y tenemos distintas células ganglionares. En estudios con gatos se visualizaron 3, W, X y Y. Aquí les dejo sus características, pero a fines de fisiología las más importantes serían estas de acá: las parvocelulares y las magnocelulares. Vamos a tener dos tipos de células ganglionares. Entonces, las parvocelulares tienen muchísimas funciones, al igual que las magnocelulares, pero se resumen en que las parvocelulares o células ganglionares P son más sensibles a las señales visuales con detalles finos y de diferentes colores, mientras que las M o magnocelulares son muy sensibles a estímulos de bajo contraste y señales en rápido movimiento. ¿A qué les suena esto? Como a los conos y a los bastones. Entonces, si decimos que las células ganglionares P son más sensibles a señales visuales con detalles finos y a colores, quiere decir que las células P van a recibir principalmente señales o estímulos de lo que son los conos, que los conos, recordemos que son más que nada para definir imágenes y para los colores, mientras que las M, las células ganglionares magnocelulares, están encargadas de, que son muy sensibles a estímulos de bajo contraste y señales en rápido movimiento. ¿A qué les suena? A los bastones. Quiere decir que los bastones están más relacionados con las células M o magnocelulares, mientras que los conos con las células P o las células ganglionares parvocelulares. Y entonces, esas células ganglionares, ¿cómo transmiten la intensidad lumínica? De igual forma, la respuesta on-off que habíamos visto acá. Esto de las células horizontales y de las bipolares también lo tienen las células ganglionares, pero pues es prácticamente el mismo mecanismo. Pero ¿y entonces cómo transmiten el color? Pues depende del tipo de cono que estimule a la célula ganglionar o su combinación. Por ejemplo, aquí tenemos el cono, por ejemplo, para el color rojo. Cuando se activa este cono de color rojo, activa una célula ganglionar parvocelular. Si por ejemplo tenemos el cono verde, este cono verde va a mandarle señales a lo que es la parvocelular, y de igual forma con el azul. Y si vemos una imagen en blanco, pues vamos a ver la combinación de estos tres colores.
Y esto sería todo por el video de hoy. Aquí les dejo todas las referencias que utilicé tanto para este video como para los anteriores. Y si les gustó denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.